Dice: hermanos, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tienen desde el principio. Versículo 8, vea usted por eso la atención. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo. Por fin, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Versículo 8, sin embargo, les escribo mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en nosotros. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. De eso vamos a hablar. Espero con la gracia del Señor clarificarlo, por eso de que finalmente o es nuevo o no lo es. Y realmente es algo nuevo, pero a la vez es algo antiguo. Y hablamos de el amor, que de hecho es uno de los temas más malentendidos el día de hoy, en virtud de que utilizamos las palabras con descuido. Es decir, no las asignamos justamente a donde deben estar. Por ejemplo, decimos: amo este bosque, amo este pueblo, Tlalixtac, o amo las memelas. Y entonces, la palabra amor se utiliza para casi cualquier cosa. Es difícil para uno comprender cómo un esposo puede utilizar la misma palabra. Quizás por eso atendemos tanto a las raíces griegas, porque las palabras, ya saben ustedes que los griegos utilizaban las palabras de un modo muy distinto, mucho más profundo. Para ellos, amor, por ejemplo, tendrían al menos 5 palabras diferentes. Así que si era amor de papá, utilizaban una palabra, y si era amor de amigos, utilizaban otra palabra. Eso ya lo saben ustedes. Pero nosotros no. Aquí en español nosotros utilizamos amor. ¿Cómo saber la diferencia y qué es lo que quiere decir un hombre que dice amo las memelas y amo a mi esposa? Ya no sabemos qué es realmente lo que quiere decir. Entonces, en el uso tan descomedido de las palabras, poco a poco, sin darnos cuenta, las palabras han perdido su valor. Han venido a menos, a significar casi nada. Las palabras, tanto como el dinero, se devalúan. Por eso hace mucho tiempo utilizábamos esto en las conferencias para matrimonios: dígale a su esposo que lo ama, o dígale a su esposa que la ama. Y las personas batallaban para expresar la palabra amor por la profundidad de su significado. Pero de repente ya le decimos te amo a cualquiera. Y la palabra se utiliza, les decía, para todo tipo de cosas. Y por eso es importante revisar lo que dice Juan. Por eso él dice aquí en Primera de Juan: les voy a decir algo que ustedes saben, pero que no saben. Algo que es viejo, pero que no es viejo. Algo que es nuevo, pero que no es nuevo. ¿Me explico? Palabras que ustedes deberían decir, pero con un peso y una connotación tan particular, que sin embargo no lo están haciendo. Y eso es amor. Vamos a analizar 3 partes, quizás no todas, quizás nada más nos quedemos en una, pero no lo sé, de la primera carta de Juan. La primera sería capítulo 2, versículos 7 al 11, donde ustedes ya y yo leímos ahorita, de donde podríamos inferir por qué es importante que nos amemos los unos a los otros. Primero, porque Dios nos manda que nos amemos. Capítulo 3, versículo 10 en adelante hasta el 24, de ahí podemos inferir esto. Dios exige a la iglesia que manifieste amor, porque dice: hemos nacido de Dios. Y por cuanto hemos nacido de Dios, entonces se espera que expresemos todo lo que corresponde a alguien nacido de Dios. Y Dios es amor. Entonces nosotros tenemos que manifestar amor.
Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Ahí dice, ¿por qué tenemos que amar? Porque Dios nos amó primero. Ahora, el hecho que mencione estas tres secciones de la carta de Juan no quiere decir que son los únicos en donde habla. Realmente ustedes saben, Juan es el autor de Juan, del Evangelio de Juan y de las cartas de Juan. Y en el capítulo 1 y 5 de Primera de Juan, porque Primera de Juan tiene 5 capítulos, también encontramos siempre el tema del amor. De hecho, Juan era un hombre que no solo hablaba del amor, enseñaba del amor, sino que practicaba el amor. Él fue conocido como el apóstol del amor. Pero hay algo muy interesante que a lo que poco prestamos atención. Juan lo inferimos nada más por las palabras de Jesús y por algunas acciones del mismo Juan, que Juan tenía un temperamento terrible. Dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, que el Señor Jesucristo dijo que él y su hermano Jacobo tenían por sobrenombre Boanerges. ¿Qué significa Boanerges? Los hijos del trueno. Es decir, hoy diríamos los de carácter de los 1000 ángeles, ¿verdad? Pero de los malos, ¿no? Ese Juan tenía ese temperamento, muy fuerte temperamento. Eso es, ahí hay una luz de esperanza, hermanos, para todos los coléricos, que no tiene por qué morirse con ese estigma, sino quizás usted muera como el apóstol del amor. Dice la escritura en el Evangelio de San Lucas que un día iban los discípulos camino a Samaria y mandó el Señor a unos de sus discípulos diciéndoles: vayan y preparen porque vamos para allá. Y llegaron ellos a hacer todo el preparativo, pero el pueblo de Samaria no quiso recibir al Señor Jesús. ¡Wow! Encontramos en la Biblia primera vez que declaran a una persona no grata. Y no recibieron al Señor Jesucristo ahí en el pueblo. Imagínense nada más qué terrible debe haber sido eso. Por eso el Evangelio de San Juan, capítulo 1 dice: vino y no lo recibieron. Entonces el Señor Jesús dijo: vayámonos al otro pueblo. Pero Juan y Jacobo vinieron con él y le dijeron: Señor, ¿quieres? Ahora yo les pido que piense usted en estas palabras, porque estas palabras no son cualquier cosa. Le dijeron: ¿quieres que ordenemos que descienda fuego del cielo contra este pueblo que no te quiso recibir? Estoy leyendo o mencionando Lucas 9:51. Que les decía, preste atención a las palabras, porque ¿quién de nosotros tendría esa autoridad? O sea, ese carácter para decir: ¿quieres que ordene yo? Qué tremendo, ¿no? Que venga fuego del cielo y caiga sobre este pueblo. A veces no podemos ordenar, pero ¿para qué le digo ni a quién? Y entonces, sin embargo, dicen: los discípulos dicen: ¿quieres que ordenemos que descienda fuego del cielo? Lo cual quiere decir que Juan tenía un temperamento fuerte, porque el Señor Jesucristo le respondió a Jacobo y a su hermano, que era Juan, le dijo: ustedes ni siquiera saben de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no vino para perder a las almas, sino para salvarlas. Es decir, su temperamento tan fuerte no cabe en el reino de los cielos, tienen que cambiar. Y Juan cambió y se convirtió en el apóstol del amor. Les decía simplemente como que de pasada, cabe mencionar que Juan no nació siendo ese tipo que se recostaba del lado del Señor, sino que el Señor tuvo que tratar con él. Ahora este Juan es el que viene y nos dice: les voy a dar un mandamiento que no es nuevo, pero les voy a dar un mandamiento nuevo. Es decir, el amor no es nuevo, ni el mandamiento es nuevo, pero estas responsabilidades existían desde hace tiempo, pero tiene que haber alguna forma en la que es nuevo. Para eso, como les decía, las palabras dicen mucho. Y los hermanos de ese tiempo entendían perfectamente bien la diferencia de algo que es nuevo en el tiempo y en la calidad. Es decir, nosotros diríamos, por ejemplo, ahorita, este vehículo que está allí es nuevo. Los fierros son nuevos. Todos los
todo huele a rico, es nuevo, pero es el mismo del año pasado. ¿Me explico? Es el mismo modelo, la misma cosa, no trajo nada. Pero cuando ese vehículo es nuevo, pero cambiaron toda su tecnología, ahora se echa de reversa y avisa. Hay otros que se estacionan solitos y se mueve el volante y usted dice, este vehículo es nuevo, pero no es suficiente, sino este es de lo más nuevo que existe en calidad. Tiene otra condición, no solo los fierros son nuevos, su tecnología, su carácter, todo es nuevo. Y en este sentido, dice Juan, les voy a explicar en qué sentido esto es nuevo. El carácter del mandamiento es nuevo y ustedes tienen que aprenderlo para que no se queden atrapados en la esfera de lo pasado. Así que, versículo 7 de Primera de Juan, ¿en qué sentido es nuevo? Dice, hermanos, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Si leemos Primera de Juan 1 y 2, pero del 1 al 5, en todos estos versículos vamos a encontrar que Juan viene hablando de todos los mandamientos. Pero de repente pone énfasis en este mandamiento, es decir, hace que salga de entre ellos porque quiere que sea nuevo en su énfasis. Ustedes lo han tenido todo el tiempo allá metido entre muchos mandamientos, pero hoy queremos hacer, esa es la enseñanza de Juan, este mandamiento preponderante sobre todos. Deja de ser uno de estos mandamientos para ser colocado en preeminencia. Y vean lo tremendo, Romanos capítulo 13, cómo lo dice, realmente aquí quien habla es Pablo, pero cómo se entiende la preeminencia del amor. No le deban a nadie nada, dice Romanos capítulo 13, versículo 8. La única cosa que usted le puede deber a otra persona es amarlo. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. De manera que en este momento, decía, Juan habla de todos los mandamientos, pero de repente dice, hay un mandamiento que está encima de todos. Ahora puede ser que a usted no le guste, pero no importa. Porque dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. Por eso decimos que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora lo ve. Lo que está enseñando Juan es el énfasis del mandamiento. Ahora está por encima de todos. De ser uno de varios, ahora es el primero de la lista. Ahora Él es la puerta, el mandamiento de amarse. Y le decía, porque puede no gustarnos, porque algunos de nosotros somos muy legalistas, ¿verdad? Y nos gusta prestar atención a todo lo que dice ahí la Escritura, lo que dice Éxodo capítulo 20. Ahí dice la Escritura que no se haga esto y esto y aquello. Pero dice la Biblia, lo que dice el apóstol San Pablo, ámense unos a otros, ahora es el primero de todos los mandamientos. Segundo, Primera de Juan capítulo 3 versículo 14, habla de el amor entre los hermanos como la evidencia de ser salvos. Ustedes saben que la doctrina pentecostal, hermanos que queremos mucho y respetamos mucho, pero que se equivocan en algo, que ellos dicen que la evidencia de ser salvo es el bautismo en el Espíritu Santo. Y para eso ellos hablan de la glosolalia, que es la habilidad de hablar en lenguas, cosa que Pablo no reprueba. El apóstol Pablo dice, no impidan el hablar en lenguas, está bien, ojalá que todos hablaran en lenguas, qué bonito sería. Pero viene el apóstol Pablo y dice, no, la evidencia de que usted es salvo es si usted ama.
si usted ama a los hermanos, si usted ama a Dios. Otro día podemos tomar un tiempo para hablar de esa doctrina que les mencionaba, pero en realidad hay mucha mala información de eso, porque el apóstol Pablo jamás condenó. Pero vean, dice ahí, nosotros sabemos, les decía en 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, es decir, la nueva vida en Cristo, en que amamos a los hermanos. Ahí sería bueno que usted se dé como dicen los jóvenes, un volteón, a ver si mira a los hermanos. Porque ¿saben qué, hermanos? Dicen, cuando la iglesia nos reuníamos y éramos 20 hermanos, todos, yo me acuerdo que el amor era limpio entre nosotros. De repente ya llegaron más, ya éramos 100 y ya se puso todo muy difícil. Pues claro, cada vez mientras se añaden más personas con diferentes temperamentos, diferente carácter, diferente cultura, de todo hay, hermanos. Y entonces nuestro amor se va puliendo, porque es más difícil amar a una persona que fue educado con cánones completamente lejanos a los nuestros. Pero ¿qué dice la Escritura? Esta es la evidencia de que somos cristianos, si amamos a los hermanos. ¿Ama usted a estos hermanos que están aquí? Aunque algunos de ellos sean muy distintos a usted. Convivimos con la iglesia y la iglesia es muy variada, pero dice la Escritura, ahora 1 de Juan 3:14 lo dice, pero el mismo Juan que les decía escribe Juan, y Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Saben qué, hermanos? El ser humano es egoísta por naturaleza. Puede ser que nosotros nos demos cuenta o no, pero desde los niños, los bebecitos que están en su cuna son egoístas. No dicen cosas, pero para ellos todo gira en derredor de su cuna. Y crecemos con eso. Nos creemos el centro del universo. Somos malas personas por naturaleza. Dice Tito capítulo 3, versículo 3, una descripción que puede no gustarnos, pero véanla, dice, pero nosotros también éramos en otro tiempo, y habla de lo que somos sin Cristo, dice, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pregunta, ¿le parece a usted que este retrato es exacto? No conteste. Yo sé que no es hermoso, no es bonito, pero es exacto. Esta descripción habla de nosotros. Puede ser que nosotros no manifestemos de primera todo eso, pero Gálatas capítulo 5, que habla de las obras de la carne y las obras del Espíritu, dice que en potencia dentro de nosotros está todo eso. Somos malos por naturaleza, somos egoístas, nos gusta que toda la atención se centre en nosotros. Por eso cuando nacemos en Cristo Jesús, las cosas cambian. Romanos capítulo 5, versículo 5. ¿Por qué cambian? Dice ahí, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nueva vida en Cristo, estamos hablando, manifiesta amor. Eso debería ser. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9. Ya no hay necesidad de que se nos enseñe, dice, pero acerca del amor fraternal no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos han aprendido ¿de quién? De Dios, que se amen unos a otros. Así que cuando nacemos otra vez, de repente, ahora usted se puede dar cuenta, usted solito puede hacer la evaluación, como dice Juan, si realmente ha nacido otra vez. Si de repente usted odia lo que antes amaba, obviamente lo que era malo,
o si usted ama lo que antes odiaba. Probablemente a usted le pasó que pasaba antes frente de una iglesia evangélica, oía las canciones y a lo mejor hasta usted es el que nos aventó piedras. Y de repente dice, ahora estoy acá y ahora quiero estar acá y quiero permanecer aquí hasta que me muera, porque ahora ama lo que antes odiaba. Entonces Juan habla de esto. El amor es la evidencia, amor a los hermanos, por cierto. Fíjense que no mencionó Juan amor a Dios, aunque por cierto está implícito. Pero ¿qué dijo? En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? Amamos a los hermanos. Ay, Chihuahua. Todos nosotros decimos, yo amo a Dios, vea, lo amo mucho. Los que me caen gordos son los de la iglesia. De hecho, eso dijo Mahatma Gandhi. Gandhi dijo, yo sería cristiano porque he leído la Biblia y creo que toda es correcta, pero no me hago cristiano porque conozco a muchos cristianos. Fíjense el argumento de él, un argumento completamente absurdo. Precisamente como algunos de nosotros lo razonamos. Amo a Dios, pero no amo a los hermanos. Y Dios dijo, la única manera en que yo entiendo que tú me amas es si amas a los hermanos, a esos imperfectos, a esos latosos, a esos chismosones, a esos delicados. Ya dele la mano a alguien, hermano, para que ya se relaje. Dele un abracito a alguien así, dile, hermano, te amo en Cristo Jesús, yo soy salvo y tú también. Así que amar a los hermanos para nosotros no es solamente una emoción. No utilizamos pues esto de que, oh, amo el béisbol. A mí me gusta mucho el deporte del atletismo, me gusta. No sé si puedo decir que lo amo, porque aunque me gusta, no le dedico casi nada de tiempo. No. Pero dice entonces Juan, es más que una emoción, amamos a los hermanos porque Dios nos manda que los amemos. Primera a los Corintios capítulo 13, si usted lo lee, es una disertación del apóstol San Pablo acerca del amor tan bonita que dice, si la vida cristiana no tiene amor, no es nada, no sirve de nada. Si yo entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, si yo le diera todos mis bienes a los pobres para que se repartan, pero no tengo amor, si yo fuera un gran orador y dijera grandes palabras de amor, pero no tengo amor, nada soy. Soy simplemente una campana que suena, pero no soy nada. Eso tiene que entenderlo la iglesia. Segundo, es importante el amor, o es nuevo en el ejemplo. Dice 1 Juan capítulo 2 versículo 8, sin embargo les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él. Ese es el punto. El Señor Jesucristo dijo, yo les doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo los he amado. Y Juan dice en primera de Juan que este mandamiento es verdadero en Él. Por cuanto es verdadero en Él, es verdadero en ustedes. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Entonces es nuevo por el ejemplo. Porque antes no había habido nadie que podría ilustrarlo. Pero ahora vino Jesús. Y cuando Jesús nos pide que amemos, obviamente Él no nos pide algo que Él no haya hecho. El Señor Jesucristo amó a toda la gente. Obviamente reprobó muchas cosas, pero nunca dejó de amar a la gente. Le presentaron en el Evangelio de San Juan a una mujer adúltera y el Señor Jesucristo dijo, la única persona que puede condenar a esta mujer es quien esté limpio de pecado. Es decir, ¿quién? Decía Él. ¿Quién podría? No, sí había uno. Él, Jesús. Dijo, nadie puede acudir. ¿Saben? Obviamente Él lo dijo con palabras nobles, ¿verdad? Pero Él habría dicho, en este tiempo era lo mismo a esto.
¿saben quién es el único que puede condenar a esta? ¡Yo! Ninguno de ustedes, bola de bastardos, solamente yo. ¡Wow! Pero qué bueno que Jesús no hablaba así. Dijo que la puede condenar el que esté libre de pecado. Es decir, ¿quién? Él. Y una vez que dejó todo bien colocado, dijo, pero ¿saben qué? Ni yo la condeno. Jesús amó a la gente. Los amó de suerte que la gente podía percibir ese amor. Por eso es que el Señor amó a sus discípulos. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces sus discípulos habrán roto el corazón de nuestro Señor Jesucristo cuando se ponían a discutir por tonterías? Dice la Biblia que se pusieron a discutir a ver quién de ellos iba a ser el mayor. Y el Señor Jesucristo todo el tiempo les estaba enseñando y enseñando, deben de ser humildes. Y se ponen a discutir sobre eso. Y cuánto dolor en un maestro cuando sus alumnos no toman la lección. Cuánto el Señor Jesucristo los amó. Cuánto amó el Señor a Pedro, a pesar de que Pedro era impulsivo. Pedro hablaba sin pensar. Y sin embargo el Señor Jesucristo, sabiendo que muchas de esas cosas no las iba a cumplir, le dijo, Señor, a ti nadie te toca, el que te toque se las ve conmigo. Y cuando vio las cosas duras, ¿qué pasó con Pedro? Corrió. Piense usted en el dolor de Jesús, porque Jesús no era de fierro, Jesús era un ser humano. Dice la Escritura, Él pasó todo como todos nosotros, inclusive las tentaciones, excepto en el pecado. Y entonces a Él le dolía, ¿verdad? Que Pedro, muy aventado, ¿verdad? Muy impulsivo, hablaba lo que no. Y dijo, yo estaría dispuesto a todo contigo. Le dijo el Señor, ya cállate, me vas a negar 3 veces. Pedro, Tomás, su discípulo, se aparece el Señor y le dice, Tomás, no, yo no te creo. La incredulidad de Tomás, a menos que te toque. ¿Qué le dijo el Señor? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero el más terrible, cuánto el Señor amó a Judas. Judas traía su plan, voy a vender a Jesús, lo voy a traicionar, lo voy a entregar con un beso, voy a hacer... Y el Señor Jesucristo, dice la Biblia, conocía todos los pensamientos de ellos. El Señor se sentaba y Judas se sentaba a su lado. Y el Señor Jesucristo no pensaba, maldito traidor, ahora está sentado aquí a mi lado. No, el Señor lo amaba a Judas. Y cuando ya iba a hacer lo que iba a hacer Judas, ¿qué le dijo el Señor? Judas, apúrate, ya me tienes que traicionar. Obviamente usted dice, no recuerdo haber leído eso. Obvio, hermanos, Jesús hablaba con palabras bonitas. Le dijo, Judas, lo que tienes que hacer, hazlo ya. ¿Qué iba a hacer? Traicionarlo. Ándale, apúrate a traicionarme. Yo no lo puedo comprender, hermanos. Pero Jesús es nuestro ejemplo. Él amó a la gente, aunque no lo merecieran. Sus discípulos que estaban tan cerca pudieron percibir eso, pero no solo ellos, también la otra gente. Dice en Lucas capítulo 15, los publicanos querían oírlo. ¿Por qué lo querían oír? Porque Jesús hablaba en un tono distinto, hablaba con amor. Mateo capítulo 7 dice, hablaba con autoridad, no como los escribas. Él hablaba porque amaba a la gente. Nicodemo, Juan capítulo 3, dice la Escritura, vino de noche. Había un hombre de los fariseos. ¿Quiénes eran? Los religiosos. Pero los religiosos querían oír a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús amaba. No condenaba, amaba. Es más fácil odiar, hermanos, es más difícil amar. Pero no solo eso. Jesús amó a sus enemigos. Dice la Escritura que vinieron para prenderlo, para atraparlo, y el Señor Jesús pudo haber solicitado una hueste de ángeles que vinieran para rescatarlo, pero no lo hizo, se dejó. De tal suerte que Pedro se exaltó, sacó la espada, ustedes saben la historia, y le dijo el Señor, estate quieto, porque el que hace esto a espada morirá.
Hay que amar. Y entonces dice el Evangelio de San Juan 15:13, ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pero Jesús fue más allá y puso su vida por sus enemigos. De manera que cuando lo crucificaron, dice Lucas capítulo 23, que él dijo: Señor, yo te quiero suplicar que los perdones, porque no saben lo que hacen. Ejemplo. Tenemos ejemplo en Jesús. Este mandamiento es nuevo porque nadie lo había podido ilustrar hasta que Jesús vino a este mundo. Y luego él dijo: y como yo soy, quiero que ustedes sean. Dice 1 Juan 4:17, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Un mandamiento nuevo les doy, Juan 13:34, que se amen unos a los otros como yo los he amado, que también se amen los unos a los otros. Versículo 12. Juan 15:12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, como yo los he amado, vez tras vez, como yo los he amado. Este es el ejemplo. ¿Cómo medimos nuestro amor? La gran mayoría de nosotros medimos nuestros alcances casi siempre comparándonos con alguien a quien consideramos débil. Así que decimos: yo amo a mi familia porque yo no soy como el borracho de la esquina que se gasta el dinero en la borrachera. Yo todo lo pongo aquí en la familia. Yo amo porque no hago como hace aquel señor. Pero ¿qué dice la Biblia? Nosotros no podemos compararnos con ningún creyente. Nuestro punto de comparación es Jesús. Como yo los he amado. No anden buscando con qué otra persona compararse. Primero de Juan capítulo 2 versículo 9. Es nuevo este mandamiento en otro sentido. Dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y ni siquiera sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es la experiencia. Ningún creyente puede decir que está en luz si no está en armonía con los hermanos de la iglesia. Dice que nosotros estamos en luz. La luz solamente se muestra en el amor, como las tinieblas corresponden al odio. Entonces es muy fácil hablar de amor, ¿verdad? Cualquiera puede hablar de amor, pero practicarlo es otra cosa. Cualquier persona que dice que ama a unos hermanos, pero odia a otros, está en tinieblas. Cualquier persona que dice que ama a Dios, pero odia a los hermanos, está en tinieblas. Esa es la razón por la que el Señor estableció la iglesia local. La iglesia local, hermanos, es como una lima para nosotros. Porque como les explicaba, aquí hay de todo. Pero no lo podemos eludir. Uno quisiera... Pues de verdad hay grupitos de amigos donde todos confluyen en una misma ideología. Todos son del PAN, todos son del PRD, todos son de Morena, qué sé yo. O todos son deportistas, o todos son de motos, qué sé yo. Pero eso no tiene nada de loable. Lo que realmente es loable es cuando nosotros nos sentamos con alguien que es muy distinto a nosotros. Entonces... la Biblia nos enseña a amarnos entre los hermanos a pesar de las diferencias de la cultura, del modo de pensar, de los hábitos de cada quien. Es importante, Dios estableció a la iglesia para eso. La iglesia local, Dios la puso como una, les decía, como una lima, como una lija, hierro con hierro, dice Proverbios, se aguza.
Es decir, el Señor estableció a la iglesia local para pulirnos, para hacernos perfectos, para ir limando esas diferencias, para que, como hablábamos al principio, ese Juan con ese temperamento fuerte terminara siendo el apóstol del amor, pero a través de encontrarse con los hermanos y no correrles. Debemos saber que nuestra vida cristiana es de una relación vertical, que es con Dios, y horizontal, que es con la gente. Y no podemos decir, tengo una relación estupenda con Dios, pero pésima con la gente. Eso es un absurdo. De hecho, hay creyentes a quienes les gustaría que la Biblia fuera así, o que la vida cristiana fuera así, hablar palabras, ¿verdad? Solamente palabras de amor, pero no vivir en amor. Hay personas que inclusive oran y oran muy bonito, pero simplemente no lo practican. Por eso es que es importante que nosotros tengamos cuidado. Si nosotros no seguimos la ruta del amor que el Señor nos ha establecido, dice Juan, entonces quien no está en el amor no se quedó en un punto medio. Quien no está ahí está en el odio. Y no hay nada más terrible que vivir en el odio, porque dice, el odio enceguece a las personas. Hay una historia en el libro de Esther de un señor que se llama Amán. Ese señor tenía odio contra los judíos, pero su odio era tanto que él no podía dormir por el odio que les tenía. Y entonces establece una estrategia para destruir al pueblo de Israel. ¿Qué tan grande puede ser el odio de alguien que no descanse hasta haberlo destruido? Entonces dice que él generó un plan, pero nunca se dio cuenta que Dios estaba en medio de todo este asunto y que eso terminaría en que los judíos ganarían y él moriría. Pero él siguió su plan. ¿Por qué? ¿Por qué no pudo verlo? Porque el odio enceguece. El odio hace que usted no vea nada de lo que es lógico, de lo que está enfrente de usted, de lo que es evidentísimo para nosotros. Inclusive en el caso de Amán, su propia muerte. Pero no la vio por el odio. Entonces nosotros, hermanos, debemos cuidar que este mandamiento nuevo y antiguo se cumpla en nosotros, porque además es algo que permea en todas las escrituras. Usted nunca va a poder eludir la obligación divina que tiene de relacionarse con los hermanos. Eso es imposible. Si leemos las escrituras y encontré aquí varios textos que, escúchenlos y verá, en San Juan dice el Señor que deberíamos, y lo dice así, lavarnos los pies los unos a los otros. Ahora, ¿cuál es la explicación contemporánea de lavarse los pies? Todo mundo le busca explicaciones. Dicen, eso significa servirnos los unos a los otros, eso significa echarnos la mano. Ok, espérenme. ¿Qué dice San Juan? Dice, lavarse los pies los unos a los otros. ¿Saben qué significa eso? Lavarse los pies los unos a los otros. No es cierto que significa, o sea, sí podemos interpretarlo como servicio, pero es que hay muchos otros textos que hablan de servicio. Lo que el Señor está diciendo ahí, lavarse los pies los unos a los otros. Pero dice en Romanos, ustedes deberían preferirse los unos a los otros. En Romanos capítulo 12 dice, ustedes deberían ser unánimes. ¿Qué significa unánimes? Una misma mente unos con otros. Deberían tener el mismo objetivo. Romanos capítulo 14 dice, ustedes no deben juzgarse los unos a los otros. Capítulo 15 de Romanos dice, ustedes deben recibirse los unos a los otros. En la iglesia y en sus casas, ustedes deben exhortarse los unos a los otros. Tesalonicenses dice, deben edificarse los unos a los otros. Pero este está tremendo, hermanos. Gálatas capítulo 6 versículo 2, ustedes deben soportarse los unos a los otros y deben también llevar las cargas los unos de los otros. Ustedes deben, dice Santiago, confesarse sus faltas los unos a los otros.
Primera de Pedro dice, ustedes deben ser hospitalarios los unos con los otros, lo cual nos lleva a concluir que un amor que no se muestra en acciones es falso. Es completamente falso. ¿Qué pasa con un hermano que entonces no manifiesta amor? Pues lo que dice la Biblia, está en tinieblas. No le hace que diga, porque dice, el que dice que está en luz, pero aborrece a su hermano, estoy leyendo 1 Juan 2:9, todavía está en tinieblas. Él cree que ve. Él anda caminando como si cree que ve, pero dice Juan, es ciego. Y esa persona causa problemas en la iglesia. ¿Por qué? Porque él cree que es una superpotencia espiritual cuando no se da cuenta que es un bebé. Y no solo eso, pero dice 1 Juan capítulo 2 versículo 10, se convierte en una piedra de tropiezo para otros, la persona que no ama. Ahora nosotros deberíamos ser piedras donde las personas se apoyen para mantenerse firmes, pero no piedras de tropiezo. Y podemos ser una piedra de tropiezo por cosas demasiado simples. Dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 14 y capítulo 15, si ustedes lo leen, Romanos capítulo 14 empieza de una forma muy desagradable. Habla de los que son fuertes y los que son débiles. Y aunque uno no quiera, ahí San Pablo dice claramente quién es el débil y qué es lo que hace el débil. Pero acerca de estas cosas cuestionables, dice el apóstol San Pablo, podría haber muchas cosas que podríamos opinar. Hay cosas que tienen sustento en la ley, que podríamos hacer. Pero luego dice el apóstol Pablo, ninguno de ustedes debería ser responsable de que se pierda aquel por quien Cristo murió por causa de una de estas cosas cuestionables. Ninguno de nosotros debería hacer algo, dice, en que nuestro hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Se convierte una persona en un problema. ¿Cuál es la solución a todo? Dice Pablo, ámense los unos a los otros. Ahora vaya usted, verá 14, versículo 13. Así que hermanos, esta es la solución. Ya no nos juzguemos los unos a los otros. Ya no, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano, por lo que sea. Versículo 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Se acabó. Nada de lo demás tiene sentido si hemos hecho que un hermano, uno de nuestros hermanos, tropiece por causa de nuestro coraje, por querer nosotros permanecer en esa necedad. Pero dice todavía más, versículo 11 de 1 de Juan, capítulo 2, versículo 11. El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. ¿Y saben qué es lo tremendo? Ni siquiera sabe a dónde va. ¿Por qué? Porque las tinieblas le han cegado los ojos. El odio retrasa el avance espiritual de nuestros hermanos o de nosotros. Por eso nosotros debemos pedirle a Dios de su gracia. Estamos hablando, hermanos, no y sí de una doctrina, tanto como que usted asimile la estructura de una doctrina, la doctrina del amor cristiano. No es eso. Estamos hablando de una vida. Que lo que está pidiendo el Señor es que nosotros aprendamos a amarnos entre nosotros, a amarnos de verdad, a tendernos la mano, a ayudarnos, a dejar de juzgarnos, a ir por la ruta del perdón. Le voy a decir algo. Todos, no hay manera que un grupo de más de 4 o 5 personas, no hay manera en que no se ofendan. Santiago dice eso. Todos ofendemos y además dice muchas veces de muchas maneras.
todos. Así que tiene uno que ponerse la coraza del Señor, la fortaleza, y decir: yo voy a perdonar esto que mi hermano dice o hace, porque de otro modo la única persona que va a quedarse cargando con ese odio soy yo. Entonces yo lo suelto en el nombre de Jesús. Yo no quiero vivir con eso. Yo no quiero acostarme y levantarme, comer, pasear y todo el tiempo pensar en eso. Yo suelto esto, porque si no perdono, eso es un veneno en mi vida que me va matando de a poco, de a poquito. Cuando menos se da cuenta, eso ha invadido todo su ser y va a ser imposible sacarlo, porque esos odios generan más odios y más odios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Amar, porque amar es un mandato. Amar a nuestros hermanos. Así que yo le quiero pedir algo, si es que hay alguien aquí entre nosotros, al grado que diga yo a el hermano de la fila A, bueno, para eso van a decir: a ver, espérenme, ¿cuál es A? A es esta, porque está en el centro. No, espérenme, se lee de izquierda a derecha, así que A es esta. No, espérenme, depende si usted está de frente a nosotros o de espaldas. A es esta. Y ya tenemos una discusión. ¿Quién es primero? Eso hicieron los discípulos. ¿Quién es primero? Amamos a los hermanos. ¿Le parece bien si nos tomamos de las manos para orar, para finalizar? Que el Señor nos ayude a ser una iglesia que se ama. Tómese de las manos con su fila nada más, para pedirle al Señor eso. Padre Celestial,